Un modelo matemático es una formulación o una ecuación que expresa las características esenciales de un sistema físico o de un proceso en términos matemáticos. En general, el modelo se representa mediante una relación funcional de la forma, variable dependiente es la función de las variables independientes, los parámetros y las funciones de fuerza, donde la variable dependiente es una característica que generalmente refleja el comportamiento o el estado de un sistema. Las variables independientes son por lo común dimensiones como el tiempo y el espacio, a través de las cuales se determina el comportamiento del sistema. Los parámetros son el reflejo de las propiedades o la composición del sistema. Y finalmente, las funciones de fuerza son influencias externas que actúan sobre el sistema. Esta relación puede ir desde una simple relación algebraica hasta un conjunto de ecuaciones diferenciales. A través de sus observaciones, Newton formuló su segunda ley de movimiento, la cual establece que la razón de cambio del momentum con respecto al tiempo de un cuerpo es igual a la fuerza resultante que actúa sobre él. El modelo matemático que describe este fenómeno es: la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Esta expresión también puede expresarse como: la aceleración es el cociente de la fuerza sobre la masa, donde la aceleración es la variable dependiente que refleja el comportamiento del sistema. F es la función de la fuerza y la masa es un parámetro que representa una propiedad del sistema. En este caso específico, no existe una variable independiente, porque aún no se predice cómo varía la aceleración con respecto al tiempo o al espacio. Esta ecuación posee varias características típicas de los modelos matemáticos del mundo físico, pues primero, describe un proceso o un sistema natural en términos matemáticos. Por otra parte, representa una idealización y una simplificación de la realidad, pues ignora los detalles insignificantes del proceso natural y se concentra en sus manifestaciones esenciales. En ese sentido, la segunda ley de Newton no incluye los efectos de la relatividad, que tienen una relevancia mínima cuando se aplican a objetos y fuerzas que interactúan sobre o alrededor de la superficie de la Tierra a velocidades y en escalas visibles a los seres humanos. Y finalmente, conduce a resultados reproducibles y por lo tanto puede emplearse con la finalidad de predecir. Por ejemplo, dada la fuerza aplicada sobre un objeto de masa conocida, la anterior ecuación se emplea para calcular la aceleración. Debido a su forma algebraica sencilla, las soluciones de esta ecuación se obtienen fácilmente. Sin embargo, es posible que otros modelos matemáticos sean mucho más complejos y no se resuelvan con exactitud, o que requieran para su solución de técnicas matemáticas más sofisticadas. Veamos un ejemplo. Utilizaremos la segunda ley de Newton para determinar la velocidad final de la caída libre de un paracaidista que se encuentra cerca de la superficie de la Tierra. Un modelo para este caso se obtiene expresando la aceleración como la razón de cambio de la velocidad con respecto del tiempo. Y sustituyendo esta expresión en la ecuación, se obtiene que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual al cociente de la división entre la fuerza sobre la masa. Así, la masa multiplicada por la razón de cambio de la velocidad es igual a la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. Si la fuerza neta es positiva, el cuerpo acelera. Si es negativa, el cuerpo desacelera. Y si la fuerza neta es igual a cero, la velocidad del cuerpo permanecerá constante. Para un cuerpo que cae a distancias cercanas a la Tierra, la fuerza total está compuesta por dos fuerzas contrarias: la atracción hacia abajo debido a la gravedad, que denominaremos F sub d, y la fuerza hacia arriba debida a la resistencia del aire, que denominaremos F sub u. Así, la fuerza neta es igual a F sub d más F sub u. Si a la fuerza hacia abajo se le asigna un signo positivo, se usa la segunda ley de Newton para expresar la fuerza debido a la gravedad, como F sub d
es igual al producto de la masa por la gravedad. La resistencia del aire puede expresarse de varias maneras. Una forma sencilla consiste en suponer que es linealmente proporcional a la velocidad y que actúa en dirección hacia arriba. Entonces, F sub u es igual a menos una constante c por la velocidad, donde la constante c es una constante de proporcionalidad llamada coeficiente de resistencia o arrastre. Así, cuanto mayor sea la velocidad de caída, mayor será la fuerza hacia arriba debido a la resistencia del aire. El parámetro c toma en cuenta las propiedades del objeto que cae, tales como su forma o la aspereza de la superficie. En este caso, C podría ser función del tipo de traje o de la orientación usada por el paracaidista durante la caída libre. La fuerza total es la diferencia entre las fuerzas hacia abajo y las fuerzas hacia arriba. Por lo tanto, combinando las ecuaciones, se obtiene. Y simplificando el lado derecho de la igualdad, tenemos. Esta ecuación es un modelo que relaciona la aceleración de un cuerpo que cae con las fuerzas que actúan sobre él. Y se trata de una ecuación diferencial, porque está escrita en términos de la razón de cambio diferencial de la variable que nos interesa predecir. Sin embargo, en contraste con la solución de la segunda ley de Newton, en esta ecuación, la solución exacta para obtener la velocidad del paracaidista no se obtiene mediante simples manifestaciones algebraicas, sino que es necesario emplear técnicas más avanzadas del cálculo para obtener una solución exacta o analítica. Por ejemplo, si inicialmente el paracaidista está en reposo, es decir, si consideramos en un tiempo inicial la velocidad de cero, se utiliza el cálculo integral para resolver esta ecuación. Así, se obtiene esta expresión. Esta ecuación es un ejemplo de la forma general de un modelo matemático, donde la velocidad es la variable dependiente, t, el tiempo, es la variable independiente, y la constante de resistencia y la masa son parámetros, mientras que la gravedad es la función de fuerza. Consideremos el siguiente problema. Un paracaidista con una masa de 68,1 kilogramos salta de un globo aerostático fijo. Considerando que el coeficiente de resistencia es igual a 12,5 kilogramos sobre segundo, calcularemos la velocidad antes de que se abra el paracaídas. Para la solución de este problema, sustituiremos los valores de los parámetros en la ecuación que obtuvimos anteriormente. Para tiempos de 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 segundos, y así calcular la velocidad del paracaidista a diferentes tiempos. De acuerdo con el modelo, el paracaidista acelerará rápidamente. Alcanza una velocidad de 44,87 metros sobre segundo después de 10 segundos. Observemos que después de un tiempo suficientemente grande, alcanza una velocidad constante llamada velocidad terminal o velocidad límite de 53,39 metros sobre segundo. Esta velocidad es constante porque después de un tiempo la fuerza de gravedad estará en equilibrio con la resistencia del aire. Entonces, la fuerza total es cero y cesa la aceleración. La ecuación que obtuvimos anteriormente se llama solución analítica o exacta, ya que satisface con exactitud la ecuación diferencial original. Sin embargo, hay muchos modelos matemáticos que no pueden resolverse con exactitud. En muchos de estos casos, la única alternativa consiste en desarrollar una solución numérica que se aproxime a la solución exacta.
Los métodos numéricos son aquellos en los que se reformula el problema matemático para lograr resolverlo mediante operaciones aritméticas sencillas. Esto puede ilustrarse para el caso de la segunda ley de Newton, observando que a la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo se puede aproximar a delta de velocidad sobre delta de tiempo, donde delta de velocidad y delta de tiempo, o delta sub v y delta sub t, son diferencias en la velocidad y en el tiempo respectivamente, calculadas sobre intervalos finitos. V en t sub i es la velocidad en el tiempo inicial t sub i, y v en t sub i más 1 es la velocidad algún tiempo más tarde t sub i más 1. Observemos que la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo es aproximado a delta sub v sobre delta sub t, porque delta sub t es finito. A esta ecuación se le denomina una aproximación en diferencia finita dividida de la derivada en el tiempo t sub i. Combinando estas ecuaciones tenemos: esta ecuación se reordena para obtener. Notemos que el término entre corchetes es el lado derecho de la propia ecuación diferencial, es decir, ese término nos da un medio para calcular la razón de cambio o la pendiente de la velocidad. Así, la ecuación diferencial se ha transformado en una ecuación que puede utilizarse para determinar algebraicamente la velocidad en t sub i más 1, usando la pendiente y los valores anteriores de la velocidad y el tiempo. Si se da un valor inicial para la velocidad en algún tiempo t sub i, es posible calcular con facilidad la velocidad en un tiempo posterior t sub i más 1. Este nuevo valor de la velocidad en t sub i más 1 sirve para calcular la velocidad en t sub i más 2, y así sucesivamente. Es decir, a cualquier tiempo, el valor nuevo es igual a la suma del valor anterior más el producto de la pendiente por el tamaño del paso. Esta aproximación se conoce como el método de Euler. Realizamos el mismo cálculo que en el ejemplo anterior, pero usando esta nueva ecuación para obtener la velocidad. Empleamos un tamaño de paso de 2 segundos para nuestro cálculo. Al empezar con los cálculos en t sub i 0, la velocidad del paracaidista es igual a 0. Con esa información y los valores de los parámetros del anterior ejemplo, utilizamos esta nueva ecuación para calcular la velocidad en t sub i más 1 igual a 2 segundos. Para el siguiente intervalo, de t2 a t4, se repite el cálculo para obtener los siguientes valores. Se continúa con los cálculos de manera similar para obtener los valores que podemos observar en la tabla. Los resultados se muestran gráficamente, junto con la solución exacta. Como podemos ver, el método numérico se aproxima bastante a la solución exacta. Sin embargo, debido a que se emplean segmentos de recta para aproximar a una función que es una curva continua, hay algunas diferencias entre los dos resultados. Una forma de reducir estas diferencias consiste en usar un tamaño de paso menor. Por ejemplo, si aplicamos a la ecuación intervalos de un segundo, obtendríamos un error menor, ya que los segmentos de recta estarían un poco más cerca de la verdadera solución. Con los cálculos manuales, el esfuerzo asociado al usar incrementos cada vez más pequeños haría poco prácticas tales soluciones numéricas. No obstante, con la ayuda de una computadora personal es posible efectuar fácilmente un gran número de cálculos. Por lo tanto, se puede modelar con más exactitud la velocidad del paracaidista, sin tener que resolver la ecuación diferencial en forma analítica.